Esto te va a fascinar. Al ser publicado el Paquete Económico 2020, se dieron a conocer datos relevantes sobre los incrementos que la Federación percibirá aproximadamente. Por ese motivo, y con el propósito de comparar los datos con el ejercicio 2019, se mostrará si llegó a haber cambios relevantes. Iniciamos con el primer rubro, el cual abarca a los diferentes tipos de impuestos. Los impuestos, como sabemos, son las contribuciones que deben pagar las personas físicas o morales de acuerdo a la ley y que se encuentran en situación jurídica. Los impuestos sobre los ingresos relacionados con el ISR, impuestos sobre la renta, fijados sobre los ingresos de las personas físicas o morales, como lo muestra la imagen, aumentarán 93.955.50 millones, siendo esto un 5.36% de aumento. Los impuestos sobre el patrimonio, siendo los que se fijan sobre la propiedad de las personas físicas o morales, no tuvieron ningún tipo de cambio. Los impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, abarcando estos el IVA, IEPS y los impuestos sobre automóviles nuevos, como lo muestra la imagen por los datos, tuvieron un aumento de 90.212.50 millones, correspondiendo al 6.24%. Los impuestos al comercio exterior, teniendo impuestos a la importación y exportación, creciendo únicamente los de importación, tuvieron un aumento de 602 millones.60, o que es lo mismo a un 0.98% de aumento. Los impuestos sobre nóminas y asimilables no tuvieron cambio alguno. De igual forma, los impuestos ecológicos no registran datos. Los accesorios a impuestos, cubriendo los recargos, sanciones, gastos de ejecución, indemnizaciones, entre otros, aumentaron 488.60 millones, siendo un 1.99% de aumento. Otros impuestos no comprendidos en los términos anteriores, como los relacionados con los hidrocarburos, tuvieron una diferencia de 2.348.60 millones, creciendo hasta el 52.16% del valor en 2019. Y por último, los impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente causados en ejercicios fiscales anteriores, de los menos 485.60 millones a los menos 134.80 millones, siendo su diferencia del 73.06%. Es así como se muestran las principales variaciones que hubieron entre el año 2019 para el 2020. Las cuotas de aportación y seguridad social se encuentran clasificadas en aportaciones para fondos de vivienda, cuotas para la seguridad social, cuotas de ahorro para el retiro, otras cuotas y aportaciones para la seguridad social y accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social. La gráfica nos muestra que entre la comparación de 2019 y 2020 no hay mucha diferencia, ya que solo existe una variación en el rubro de cuotas para la seguridad social. Como se puede ver en nuestra tabla comparativa, se tienen algunos ingresos en cero. El único ingreso para este rubro con un importe es cuotas para el seguro social, es decir, que es aquella cuota que está a cargo de patrones y trabajadores, como podría ser el INSS, y se presenta con una cantidad de 343.133.4 para el 2019 y en 2020 con un aumento a 374.003.20. Es decir, para la propuesta del paquete económico se está pensando que este ingreso aumente al menos 30.869.8, lo que podría ser casi un 9% a diferencia de la cantidad del año actual. Las contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas que realiza el gobierno. Podemos ver que las contribuciones de mejora por obras públicas son las que actualmente generan mayores ingresos y se ve proyectada la misma situación para el próximo año, y son las contribuciones derivadas de los beneficios diferenciales de particulares por la realización de obras públicas a cargo de las personas físicas y o morales.
La ley nos marca solo 2 cambios notables en las contribuciones de mejora, y los ejemplos de esta son el drenaje, el alumbrado y, como vimos anteriormente, la colocación de banquetas. Actualmente, las obras que generan más ingresos son las de infraestructura hidráulica, y son las mismas que se ven proyectadas para ser las de mayor ingreso para el próximo año. En el cuarto rubro de la Ley de Ingresos de la Federación encontramos los derechos. ¿Qué son los derechos? Son las contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como percibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Del mismo modo, son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos desconcentralizados que prestan servicios exclusivos al Estado. Ejemplo de estos servicios pueden ser agua potable, alumbrado, registro civil, actas de defunción y matrimonio. Y, de acuerdo con la nueva iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se tienen las siguientes modificaciones. En el rubro general de derechos, en este año se tienen estimados 46.273.60 millones de pesos. Para el 2020 se tienen 51.671.80 millones de pesos, lo cual se puede diferir que se tiene un 11.6% de incremento. Para los servicios, para los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de explotación de bienes de dominio público, se tiene un incremento del 13.79% para el 2020. En derechos por prestación de servicios públicos, se tiene un incremento del 2.49%. Entre los otros derechos, accesorios de otros derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, no se considera ninguna modificación, lo cual se queda del mismo modo que se tiene estimado en el ingreso del 2019. Recordemos que todo esto está estimado en millones de pesos. Y ahora bien, hablando del rubro número 5 de este artículo, podemos hablar de los productos. Y estos son los ingresos por aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones del derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de los bienes de dominio privado. Y bueno, con respecto a ello, los cambios que se surgirán en la estimación de ingresos serán los siguientes, y como podemos ver, el cambio en los ingresos de los productos crecerá en un 48.94% con respecto a la ley vigente, mientras los productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, permanecerán de cierta manera igual en un crecimiento de 0%. Y ahora bien, viendo los productos ya establecidos en esta gráfica, podemos ver que aquellos que sean por servicios que no correspondan a funciones del derecho público crecerán únicamente un 4.76%, mientras los derivados del uso de aprovechamiento o enajenación de bienes sujetos al régimen de dominio público crecerán en un 48.99%. Los aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. Los aprovechamientos son los ingresos que perciben por funciones de derecho público, cuyos elementos pueden no estar previstos en una ley, sino en una disposición administrativa de carácter general, provenientes de multas e indemnizaciones no fiscales, reintegros, juegos y sorteos, donativos, entre otros. Podemos ver que los más notorios son los de las multas, las indemnizaciones de reintegros y juegos, pero el punto de otros es el más importante y es donde podemos ver un gran aumento de 31.147.2 millones de pesos. En este podrían ser los accesorios de aprovechamientos, y es por eso que el aumento general de este apartado es tan notorio. Ahora bien, hablando del rubro número 7, que nos habla de los ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, serán aquellos propios obtenidos por instituciones públicas de seguridad social, las empresas productivas del Estado, entidades de administración pública paraestatal, paramunicipales, los poderes legislativo y judicial, órganos autónomos federales y estatales, y estos serán por actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, y así como otros ingresos de actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos obviamente.
Y con respecto a los que intenta percibir con respecto a este rubro el paquete económico de 2020, nosotros consideramos que son de cierta manera un poco altos. Y bueno, los porcentajes serían los siguientes. Y ahora bien, como podemos presenciar en esta gráfica, vemos que estos ingresos crecen en un 6.23%, que aunque no parezca mucho, realmente en cantidades de miles de millones sí es bastante. Ya siendo un poco más específico, los ingresos por venta de bienes de prestación de servicios con respecto a las instituciones públicas de seguridad social crecerán en un 20.03%, mientras que aquellas que sean por ventas de bienes y prestación de servicios por aquellas empresas paraestatales del Estado será en un 5.35%. En el caso del octavo rubro, correspondiendo a participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados en colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, siendo los recursos que percibe el Estado, entidades federativas y municipios, las participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, no registraron cambios en comparativa, manteniéndose en ceros desde 2019 para el 2020. En el noveno rubro tenemos las transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones. Recordemos que son los recursos que reciben en forma directa e indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social. De acuerdo a las estrategias y prioridades del desarrollo para el sostenimiento y el desempeño de sus actividades, y, de acuerdo a la nueva iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se tienden a las siguientes modificaciones. Las transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones del rubro general, en el 2019 se estimaban 520.665.20 millones de pesos. Sin embargo, en el 2020 se tiene una estimación de 412.797.70 millones de pesos, lo cual nos da un porcentaje de menos 20.72%, lo que quiere decir que hubo una disminución en este rubro. Del mismo modo, podemos diferir que esta disminución se debe a que hoy en día las pensiones ya no son otorgadas a personas que cumplan cierto límite de tiempo en el trabajo. Ahora bien, los ingresos derivados de financiamiento son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo. En esta gráfica de ingresos derivados de financiamiento se muestra que por el endeudamiento externo y financiamiento externo no se percibe nada. Sin embargo, por endeudamiento interno se tiene ingreso en el 2019 por 521.375.30 y para 2020 con 569.582.10, resultado del endeudamiento interno del gobierno federal y otros financiamientos, como lo es diferimiento de pagos. La diferencia de estos ingresos para 2020 comparada con el 2019 es de 42.206.8. También se puede identificar que los ingresos como el déficit de organismos y empresas de control directo o déficit de empresas productivas del Estado tienen variaciones, ya que en el 2019 el primero se encontraba con menos 40.972 y ahora en 2020 se propone con menos 47.748.8 y el segundo se presentó en 2019 con 59.468.10 y para el 2020 se presenta con 62.623.50. Parecen ser cantidades menores, sin embargo sí existe una diferencia relativamente entre estos dos años. Como conclusión, podemos decir que este incremento dentro de la propuesta de ley de ingresos dentro del paquete económico 2020 es muy grande debido a las políticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere llevar a cabo con respecto al combate contra la corrupción y diversos programas que él tiene pensado plantear, pero mientras realmente no han sido llevados a cabo todavía, considero que es un poco apresurado considerar un incremento tan alto de los ingresos. Ya, vámonos de aquí, vámonos.